¿Ahora qué hago? Los bandidos traen el antídoto. Te quedan 3 días. No te puedes rendir. Este nuevo tráiler de Supergirl lo cambia todo. ¿Por qué? Porque Millie Alcock abraza la esencia de Kara Zor-El y es el corazón de la película. La venganza no te va a quitar el dolor. Tenemos además el mensaje de Superman preocupadísimo por Kara, la destrucción de Krypton en modo trauma full, Krypto en peligro de muerte, una carrera contra reloj de 3 días y encima aparece el lobo de Jason Momoa. ¡Cállate! Me duele la cabeza. Pero lo más importante y algo que puede ser un problema es que la nueva peli de Supergirl parece tener el sello de James Gunn. ¿Estamos ante la Guardianes de la Galaxia de DC o algo mucho más diferente? Solo haz lo que digo. No te mueras. Antes de meternos en la historia, hay algo que se siente inmediatamente en este tráiler, la estética. Porque sí, esto grita Guardianes de la Galaxia por todos lados. Colores saturados, mundos rarísimos, criaturas, neones, caos espacial, pero con un giro casi melancólico. Y ojo con este dato porque es llamativo. El rediseño de Krem, el villano, estaría inspirado en un arte conceptual descartado de un Ravagar de Guardianes de la Galaxia. O sea, literalmente reciclado del ADN cósmico de James Gunn. Y esto no es casualidad. Gunn está haciendo lo mismo que hizo en Marvel, agarrar personajes medio desconocidos, meterlos en una space opera emocional con humor, acción y un grupo de inadaptados tratando de encontrar su lugar en un universo. Solo que acá el tono parece bastante más pesado porque mientras en Guardianes todo era joda, música y familia improvisada, acá tenemos a Kara completamente sola arrastrando el trauma de haber visto morir Krypton y ahí es donde el tráiler hace algo diferente. Te mete de lleno en ese conflicto con algo muy simple, pero muy potente, el mensaje de Superman. Llamo para ver cuándo crees que vas a regresar. Encuentro donde perteneces. Y acá es donde el tráiler baja un cambio y te pega directo en lo emocional, porque lo primero que escuchamos es el mensaje de Superman a Kara, y no es un mensaje cualquiera, es Clark básicamente diciéndole: no sé si podés vivir en la Tierra si seguís escapando de planeta en planeta. Vemos a Kara flotando en el espacio jugando atrapa la pelota con Krypto como si ese fuera su único lugar seguro, su única familia. Pues esa es la cosa, Clark. No pertenezco a ningún lugar. Y cuando Kara responde te define todo el personaje. Ella dice que ese es el problema, que no tiene a nadie, que no tiene un lugar, y acá es donde la película se separa totalmente de Superman, porque Clark creció en la Tierra, tuvo una familia, tuvo un hogar, una identidad, pero Kara no. Kara vio morir Krypton, lo vivió, lo sufrió, vio morir su mundo, vio desaparecer a su gente y ahora está sola en un universo que no se siente suyo. Y eso cambia todo porque ya no estamos viendo a una heroína que quiere salvar el mundo, estamos viendo a alguien que todavía está intentando encontrar su lugar en él. Hogares donde sea que estés, amigo. Y por si quedaban dudas de por qué Kara está así, el tráiler te lo muestra sin filtro, porque vemos la destrucción de Krypton, pero desde su punto de vista. Kara creció en Krypton, vio cómo su planeta se moría lentamente, y cuando todo colapsa no termina ahí, porque Argo City, ese último refugio, también cae. O sea, lo pierde todo, pero hay un momento que resume perfectamente este trauma. La despedida con su padre Zor-El, lo vemos ahí, en medio del caos, mientras el mundo literalmente se destruye a su alrededor, tomando una decisión imposible: subir a su hija a una nave, mandarla al espacio, salvarla a costa de no volver a verla nunca más. Y Kara lo sabe, ese no es un nos vemos después, es un adiós definitivo, y ese instante es el que la rompe para siempre, porque no solo perdió su planeta, perdió a su familia, perdió su hogar y fue obligada a seguir viviendo con todo eso encima. Y ahora entendés por qué Kara es como es en el presente. No está perdida porque sí, está escapando de un dolor que nunca pudo cerrar. Krypton no murió en un día. Los dioses no son amables. Y en medio de todo este vacío hay algo, o mejor dicho, alguien que sostiene a Kara, Krypto. Y el tráiler deja claro que este no es solo el perro de Supergirl. Para Kara es su familia, su único vínculo real, su única ancla emocional, porque hay un detalle que conecta todo esto y que ya vimos en avances anteriores. Kara conoce a Krypto en uno de los peores momentos de su vida, cuando pierde a su madre. O sea, Krypto no aparece en cualquier momento, aparece cuando ella está completamente rota, y desde ahí se construye este vínculo que va mucho más allá de lo típico. Por eso en el tráiler los vemos juntos todo el tiempo, jugando en el espacio, viajando, acompañándose, porque no es solo compañía, es lo único que le queda. Y esto es clave para entender lo que viene después, porque cuando Krypto está en peligro no es solo una misión, no es salvar a una mascota, es salvar a su familia, y es ahí donde arranca realmente la historia. ¿Ahora qué hago? Los bandidos traen el antídoto. Te quedan 3 días. No te puedes rendir.
Y acá es donde todo lo emocional se transforma en conflicto, porque sí, lo que ya veníamos anticipando en otros videos se confirma. El MacGuffin de la película es Crypto. En un momento clave del tráiler, Crypto es herido por una flecha disparada por Krem, el villano de la cinta, un pirata espacial, asesino, traficante y básicamente el responsable de que todo esto se desate. Pero no es solo que Crypto está herido, es que Krem tiene el antídoto. Y eso cambia todo, porque ahora Kara no tiene opción, tiene que salir a buscarlo, y no en cualquier situación, sino en una carrera contrarreloj de 3 días. 3 días para salvar a lo único que le queda en un universo. Y acá el tráiler mete un detalle muy importante que responde a una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Supergirl no salva a Crypto con su supervelocidad? La respuesta estaba en un planeta con sol rojo, y eso significa una sola cosa: los kryptonianos pierden sus poderes. O sea, Kara estaba vulnerable, casi humana, y eso no solo explica lo que pasó, sino que eleva el peligro para todo lo que viene, porque ahora no estamos viendo a una diosa invencible, estamos viendo a alguien que puede perder, y en ese contexto arranca el viaje, la misión, la cacería de Krem. Pero la suerte casi por definición se acaba. En medio de esta misión contrarreloj aparece un personaje clave, Ruthie. Una niña que, al igual que Kara, lo perdió todo, pero de una forma distinta, porque Krem asesinó a toda su familia. Y acá hay un detalle interesante comparado con el cómic. En la historia original, Krem solo mata a su padre, pero en la película, Krem directamente elimina a toda su familia, subiendo todavía más el nivel de tragedia. Y eso explica por qué Ruthie no está buscando justicia, obviamente está buscando venganza, pura y directa. De hecho, en el cómic hay una dinámica muy clara. Ruthie sale a buscar a alguien que le ayude a encontrar a Krem, y como recompensa le ofrece la espada de su padre, que es justamente esa espada que vemos en el tráiler, la misma que después termina usando Supergirl. Y acá es donde la película empieza a jugar con algo mucho más profundo, porque mientras Kara quiere salvar a Crypto, también se ve reflejada en Ruthie. Dos personajes rotos, dos pérdidas irreparables, pero con una diferencia clave: Ruthie quiere matar y Kara no. Y ahí nace el verdadero conflicto de la película. No es solo derrotar a Krem, es decidir qué tipo de persona vas a ser después de haberlo perdido todo. Es Krem de las Colinas Amarillas. Él mató a mi familia. Acá es donde el tráiler también pisa el acelerador a fondo, porque vemos la llegada de Kara al territorio de los piratas espaciales, el lugar donde se mueve Krem. Un ambiente caótico, sucio, lleno de peligros, muy en la línea de esta estética tipo Guardianes de la Galaxia, como ya mencionamos, pero un poco más violenta. Y lo más importante, Kara no está en su punto máximo, no tiene todos sus poderes, y aún así se mete igual, se enfrenta a todo, se banca golpes, recibe daño, y eso hace que cada escena de acción se sienta mucho más pesada, mucho más real. Pero cuando pensás que la cosa no puede escalar más, aparece él. ¡Cállate! Me duele la cabeza. Lobo, el sarniano cazador de recompensas, interpretado por Jason Momoa. Y acá el tráiler te confirma algo que muchos sospechábamos ya: Lobo no es villano, es un aliado, porque no solo aparece ayudando, sino que hay química, hay historia, se nota que se conocen con Kara como si ya hubieran cruzado caminos en otros mundos. Y esto abre una puerta enorme para el DCU, porque Lobo entra como ese personaje caótico, impredecible, pero que termina sumando el equipo, casi como un antihéroe que viene a romper todo, pero del lado correcto. Cada escena en la que aparece es puro caos, puro espectáculo. Touché. Y en medio de todo este caos, explosiones, peleas, piratas y Lobo rompiendo todo, la película nunca pierde de vista su conflicto principal, porque Supergirl no solo está tratando de salvar a Crypto, está tratando de salvar a Ruthie de sí misma. Kara intenta convencerla de que la venganza no es el camino, que matar a Krem no le va a devolver a su familia, no le va a sacar el dolor, y esto conecta directamente con el cómic, porque en la historia original Supergirl también va tras Krem, pero no para matarlo, sino para detenerlo, para llevarlo a un destino peor que la muerte, la zona fantasma. Y esto es clave, porque define quién es Kara. A pesar de todo lo que vivió, a pesar del trauma, a pesar de la bronca, ella elige no cruzar esa línea, y eso la pone en contraste directo con Ruthie, que está a un paso de convertirse en aquello que odia, y ahí es donde la historia deja de ser solo una aventura espacial y se convierte en algo mucho más personal, mucho más humano, porque la verdadera pelea no es contra Krem, es contra el odio, ese veneno que solo mata al que lo siente. La venganza no te va a quitar el dolor. Y ya para cerrar, el tráiler deja algo muy claro: esta película es muy grande, porque no estamos hablando de una historia chiquita, estamos hablando de una travesía espacial por múltiples mundos. De hecho, el director Craig Gillespie ya confirmó que vamos a recorrer 9 planetas distintos y que incluso vamos a escuchar varios idiomas alienígenas, incluido el kryptoniano. O sea, esto es full ciencia ficción, full space opera, y esto se ve reflejado en el tráiler: más acción, más escala, más locura, la batalla en la nave de los
piratas, que ya sabemos funcionan como traficantes de mujeres, pinta como el gran clímax de la película, y todo indica que el lobo también va a estar ahí, lo que convierte ese final en un caos total. Ahora, hay un tema que no podemos ignorar, el CGI, porque sí, se ve espectacular, pero es una película que depende mucho de los efectos y cuesta creer que todo esto haya costado solo $100 millones, como salió en algún sitio periodístico. Entre mundos, criaturas, acción espacial y encima el salario de Jason Momoa, hay mucha plata en pantalla. Estoy cansado de ese maldito rumor. Pero ojo, porque la película no se va a sostener solo en eso, también se apoya y mucho en la interpretación de Emilia Alcock como Supergirl, y según lo que se viene comentando de las proyecciones de prueba, su actuación es increíble. Dicen que es el corazón de la película y esto es clave, porque si el desarrollo del personaje mantiene la esencia del cómic, tenemos todo para que esta película sea como mínimo muy, pero muy buena. Es hermosa, es lista, huele bien. Vaya, quiero salir con ella. Ahora, hay un detalle que muchos pasaron por alto y que puede definir muchísimo la película. Si miran bien en esta escena, Supergirl está siendo envenenada con kriptonita. Se nota en su piel, en el cuello, cómo sus venas empiezan a tomar un color morado. Algo muy parecido a lo que vimos en Superman cuando fue expuesto a la kriptonita creada por Metamorfo. Y esto abre una pregunta enorme. ¿Krem consiguió kriptonita para poder someterla? Todo indica que sí. Y si ese es el caso, Supergirl no solo está peleando contra enemigos externos, está peleando contra algo que la está destruyendo desde adentro. Entonces la gran incógnita es cómo va a salir de ese veneno, cómo se lo va a quitar de su cuerpo, porque eso puede ser tranquilamente la gran sorpresa que el tráiler todavía no reveló y que vamos a tener que descubrir en la película. Así que con todo esto sobre la mesa, la gran pregunta, ¿estamos ante las Guardianes de la Galaxia de DC? Tiene el ADN, tiene el tono, tiene el viaje espacial, el grupo de inadaptados, pero también tiene algo que Guardianes no tenía tanto: oscuridad, trauma, dolor real. Así que capaz no es una copia, capaz que es la evolución, capaz es la versión de DC con el corazón roto. Esto no creo que vaya a terminar bien para ustedes. Pero ahora sí, quiero saber de ustedes, ¿qué nivel de hype tienen del 1 al 10 por la nueva película de Supergirl? En una escala de 1 a 10, 12.